Bueno, en este video les hablaré sobre la histología que comprende el aparato respiratorio. Muy bien, empezamos con las generalidades de este sistema, las cuales tiene como función la conducción del aire, filtración y adecuación de este mismo, además del intercambio de gases. Este sistema está compuesto por las cavidades nasales, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios principales y respiratorios, los conductos y sacos alveolares y los alvéolos. Observamos que por medio del desarrollo de la cavidad bucal se va a formar la porción superior del sistema respiratorio, el cual está compuesta por las cavidades nasales, senos paranasales, nasofaringe y orofaringe. Al igual, por medio del desarrollo del divertículo laringotraqueal, el cual es una vaginación ventral del intestino anterior, se va a formar la porción inferior del sistema respiratorio, que está compuesto por la laringe, tráquea, bronquios, sus divisiones y los pulmones. Bueno, ahora hablaré sobre las vías aéreas. Vamos a revisar las de captación. Estas son las vías aéreas que van a conducir al aire a los sitios de respiración dentro de los pulmones donde ocurre el intercambio de gases. Comenzamos con las fosas nasales, las cuales son cámaras pares separadas por un tabique óseo y cartilaginoso y está conformado por tres partes. La primera va a ser el vestíbulo nasal, que va a ser un espacio dilatado de la cavidad nasal tapizado por piel, que va a estar revestido por un epitelio plano estratificado con vibrisas y además va a poseer glándulas sebáceas cuyas secreciones ayudan a atrapar partículas. Luego vamos a encontrar dos regiones, las cuales van a tener el mismo epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero este se va a caracterizar es por la diferencia de las células que contiene cada uno. El epitelio respiratorio, el cual comprende la región respiratoria de las fosas nasales, es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que contiene 5 tipos celulares. Las células ciliadas, que son cilíndricas altas con cilios que se proyectan dentro del moco que cubre la superficie del epitelio, las caliciformes que sintetizan y secretan moco, las células de Kulczynski que poseen gránulos de secreción, las células basales que son células madre y las células en cepillo que son células con microvellosidad de romas cortos. Al igual podemos evidenciar la lámina propia y en esta se encuentran algunas glándulas mixtas. Ahora encontramos el epitelio olfatorio, el cual va a comprender la región olfatoria de las fosas nasales. También va a ser un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero va a tener diferentes tipos celulares. Por ejemplo, no tiene células caliciformes. Sus tipos celulares son células receptoras olfatorias, que son neuronas bipolares que van a entrar al sistema nervioso central, células de sostén o sustentaculares, que son células cilíndricas que van a proveer, como su nombre lo dice, sostén mecánico y metabólico a las células receptoras olfatorias y además sintetizarán y secretarán proteínas fijadoras de sustancias odoríferas. Células basales, que como habíamos dicho antes, son células madres, y células en cepillo, que son células con microvellosidad de romas cortos. Además, vamos a ver las glándulas de Bowman, que van a ser glándulas cerosas, que se van a encontrar en la lámina propia de este epitelio y también van a ser denominadas glándulas olfatorias. En esta diapositiva observamos en la imagen derecha un panorámico de las fosas nasales, en la cual en la porción inferior hay un epitelio respiratorio, mientras que en la porción superior vemos un epitelio olfatorio. En la imagen izquierda observamos un acercamiento al epitelio olfatorio, en el cual observamos las células sustentaculares, células cilíndricas, células basales, las cuales están más bajas en el epitelio, las glándulas de Bowman junto con sus acinos serosos y algunos capilares, venas y nervios. Seguimos con los senos paranasales, los cuales también van a tener un epitelio respiratorio, o sea, un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, también en el que van a ver y vamos a poder evidenciar células caliciformes. Muy bien, ahora continuamos con la revisión de las vías aéreas de conducción alta. Comenzamos con la laringe, órgano en el cual vamos a encontrar dos tipos de epitelio, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado y un epitelio plano estratificado, el cual va a estar en el pliegue vocal y en los cartílagos aritenoideos. Además, la laringe cuenta con una lámina propia de tejido conectivo laxo que a medida que se acerca a los cartílagos laringeos se va a volver más denso. Tiene también una túnica submucosa de tejido conectivo laxo, a excepción de las cuerdas vocales. Los cartílagos laringeos son principalmente de tipo hialino y su túnica muscular va a estar constituida por músculo estriado esquelético. Pasamos a la epiglotis, que es una estructura perteneciente al tracto respiratorio. Esta cuenta con dos capas mucosas cubiertas por dos tipos de epitelio diferente. En su porción dorsal va a contar con un epitelio plano estratificado no queratinizado,
mientras que en su porción ventral se ve cubierta por un epitelio respiratorio. También tiene una lámina propia de tejido conectivo laxo constituida por acinos serosos, mucosos y mixtos, y en su porción central se localiza cartílago elástico dispuesto de una manera discontinua. Continuamos con la tráquea, en la cual podemos evidenciar en las imágenes que contiene 4 capas muy bien definidas, empezando con la mucosa, que es un epitelio respiratorio. Seguimos con una submucosa que está formada por tejido conectivo laxo con glándulas mucosecretoras mixtas, con semilunas cerosas y conductos de epitelio cúbico simple, una capa de cartílago que va a ser cartílago hialino, y una capa adventicia que es de tejido conectivo junto con el del músculo traqueal, que el cual va a ser un músculo de tipo liso. La lámina propia que se encuentra entre la capa mucosa y submucosa es una línea de tejido conectivo laxo muy celular, específicamente por características del BALT o tejido linfático asociado a los bronquios. Además, el cual también va a estar en otras partes del sistema de conducción. Y por último, el músculo va a separar la adventicia de la submucosa. Muy bien, en esta diapositiva podemos observar en las dos imágenes derechas las diferentes capas que contiene la tráquea, y en una imagen izquierda podemos evidenciar una fotomicrografía electrónica, la cual nos muestra los tipos celulares que contienen este epitelio respiratorio. Entonces podemos evidenciar las células epiteliales ciliadas, las cuales se van a extender hasta la superficie y allí es donde van a tener sus cilios. También observamos las células caliciformes, caracterizadas pues por sus gránulos de mucinógenos, y por último las células más bajas, las células basales, las cuales van a limitar la porción basal de la capa epitelial cerca del tejido conjuntivo. Continuamos con el bronquio extrapulmonar, el cual va a tener también un epitelio respiratorio, pero este se va a caracterizar por la forma del cartílago, la cual va a ser continua. En este se van a diferenciar 5 capas, una mucosa, una muscular, una submucosa, una cartilaginosa y una adventicia. Las características de estas van a ir cambiando cada vez que se pasa a una capa más profunda, por lo cual se cambia la morfología del cartílago, de las células cilíndricas y de la cantidad de glándulas mucosecretoras. Continuamos con las vías aéreas de conducción baja. Aquí observamos el bronquio intrapulmonar, el cual va a ser la continuación del extrapulmonar. Entonces vamos a observar que el cartílago se reemplaza por placas cartilaginosas irregulares que se distribuyen en toda la superficie de la pared. Esto va a permitir conservar a los bronquios una forma circular, a diferencia de la forma ovoide con el polo posterior aplanado de la tráquea. A medida que los bronquios disminuyen de tamaño a causa de su ramificación, las placas de cartílago se van a hacer más pequeñas y menos abundantes. Además, tiene una capa de músculo liso mucho más evidente que el bronquio extrapulmonar, que forma una capa circunferencial completa. El músculo liso se convierte en una capa cada vez más obvia conforme disminuye la cantidad de cartílago. Al principio, el músculo liso se organiza en haces entrelazados que forman una capa continua. En los bronquios más pequeños, el músculo liso puede aparecer discontinuo. Bueno, pasamos al bronquiolo, el cual también tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que se va a transformar gradualmente en un epitelio cilíndrico simple ciliado conforme el conducto se estrecha. Las células caliciformes todavía están presentes en los bronquiolos más grandes, pero faltan por completo en los bronquiolos terminales. También podemos observar una capa circunferencial de músculo liso y notamos como ya no hay cartílago. Bueno, el bronquiolo terminal va a estar revestido por un epitelio cúbico simple, en el cual se van a encontrar dispersas células de clara entre las células ciliadas. Estas van a aumentar a medida que las células ciliadas pues van a disminuir a lo largo del bronquiolo. Ocasionalmente también aparecen células en cepillo y células de gránulos pequeños. Bajo el epitelio vamos a encontrar una pequeña cantidad de tejido conjuntivo y debajo de este, en las porciones conductoras, se halla una capa circunferencial de músculo liso. En la microscopía electrónica podemos observar las características cúbicas del epitelio y unos cilios de una célula epitelial en cepillo. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver las vías aéreas de intercambio de gases. Comenzamos con el bronquiolo respiratorio, el cual va a ser un epitelio de transición cúbico simple en el cual su diámetro es reducido y característicamente presenta células de clara y también células ciliadas. Este bronquiolo presenta además unas evaginaciones, las cuales son conocidos como alvéolos. En esta diapositiva podemos observar una imagen en la cual se diferencian las vías aéreas bajas y las vías de intercambio.
Además de eso, al otro costado vemos una microscopía electrónica en la que se observa el epitelio de un bronquiolo respiratorio, en el cual las células de Clara que se identifican por su superficie apical redondeada, sin cilios, retículo endoplasmático rugoso y Golgi bien desarrollados, pero principalmente por las vesículas con agente tensioactivo. En el conducto alveolar vamos a ver la transición desde un epitelio cúbico simple del bronquiolo respiratorio a un epitelio plano simple del alvéolo. Este epitelio está compuesto por neumocitos tipo 1 y tipo 2. En muy pequeña proporción se observan macrófagos alveolares y finalmente, como esta zona está altamente rodeada de vasos sanguíneos para permitir el intercambio gaseoso, se observa la presencia de la barrera hematogaseosa, la cual va a estar conformada por una capa de agente tensioactivo, el neumocito tipo 1, la lámina basal del neumocito, la lámina basal del endotelio, el endotelio y los eritrocitos. Por último, observamos que los neumocitos tipo 1 son células planas prácticamente estructurales, mientras que los neumocitos tipo 2 son células cúbicas que se encargan de secretar el agente tensioactivo, además de las proteínas sulfactante, y estos neumocitos tipo 2 formarán parte de los tabiques septales de los alvéolos. Y para finalizar, en estas micrografías electrónicas de transmisión se muestra una célula alveolar tipo 2 que se reconoce por sus cuerpos laminares, su forma cúbica, su superficie apical en forma de cúpula y sus pocas microvellosidades, además por su ubicación en el tabique alveolar. También se puede ver una microscopía electrónica en la que se enfoca la porción delgada de la barrera hematogaseosa y se destacan los neumocitos tipo 1 que son células planas. Además es importante en esta imagen resaltar los componentes de la barrera hematogaseosa y su lámina basal, en este caso unida. Damos por finalizada esta presentación y la fuente bibliográfica que utilizamos para brindarles la información fue el texto y atlas de histología de Ross Séptima edición.